Bueno, continuamos con la segunda parte del tema. En la primera parte, el sufragio efectivo o no reelección, ¿sí? Se refiere a eso, a que la gente vote en elecciones y que estas sean respetadas, producto de que el propio Porfirio Díaz se había reelegido por más de 30 años. Y hasta donde llegamos en este punto fue la revolución maderista. Pero esta revolución parece ganar cuando se firman los tratados de Ciudad Juárez. Ve el siguiente proceso, por favor, del que yo hablé, de las compañías legisladoras dentro del Plan de San Luis como causa principal de apoyo al movimiento maderista por parte de los campesinos, que considerarían que podían recuperar sus tierras perdidas ante la dictadura del Porfirio Díaz a manos de los latifundistas. La segunda, y aquí viene la pregunta a la que puedo contestar, la tercera, las principales reformas políticas y sociales realizadas por el gobierno de Madero, es decir, cuando ya fue electo presidente, generaron cambios en la sociedad mexicana y causaron el surgimiento de movimientos contrarrevolucionarios. Acá, contrarrevolucionario significa que se opone a la revolución. En este caso, ¿quiénes se oponen? Los antiguos porfiristas. Con los tratados de Ciudad Juárez, sale Porfirio Díaz de la presidencia, pero se queda todo el sistema intacto, es decir, el Congreso, los gobernadores, a su vez sus congresos estatales, todos siguen siendo porfiristas. Y el ejército federal sigue bajo órdenes porfiristas. Entonces, todos ellos se oponen, a eso se le llama contrarrevolución. Pero también en el gobierno de Madero surge el zapatismo con el plan de Ayala. Ahora ve el último, dice, el último, perdón. La contrarrevolución como movimiento para restaurar el sistema político porfirista, representado por un intento de golpe de Estado de Félix Díaz, que generó la llamada Marcha de la Lealtad y la Decena Trágica. Eso es un intento porque que Félix Díaz muere durante este ataque. Y entonces el que toma es este, dice, el golpe de Estado terminado por Victoriano Huerta en el Casino Madero. Ese es el último proceso. Y con el asesinato de Madero, termina la parte de lo que es la revolución en su etapa maderista. Pero ve cómo en la etapa maderista surge el movimiento zapatista y el llamado Plan de Ayala. Lo vamos a ver en el libro. ¿Sí? Ve. Los tratados de Ciudad Juárez acordaron la renuncia de Díaz, pero ve cómo de principio viene una pregunta, ¿cómo es que la toma de una ciudad, que ya dije es la más alejada de la capital, permite eso? El 25 de mayo, Porfirio Díaz firmó su renuncia y sale del país. Y ve lo que dice acá. Los propios triunfadores trataron de amarrar la revolución. Dice, en los tratados de Ciudad Juárez omitieron toda alusión al artículo tercero del Plan de San Luis, que decía lo que comentamos. Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios en su mayoría indígenas han sido despojados de sus terrenos, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos que se les desalojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones. Aquí es donde está la trampa de la redacción, que después va a citar Madero, que no se puede realizar. ¿Sí? Aquí inicia la traición, porque más adelante vamos a ver que cuando Zapata le dice, oiga, usted dijo que se iba a declarar sujeta a revisión tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los que adquirieron de un modo tan inmoral a sus herederos, es decir, que las restituyan. Pero él dice, Madero dice, bueno, sí, yo declaré que quedaban sujetas a revisión. ¿Y qué sujetas a revisión? Que revisaron el proceso, pero dijimos que esa ley era ilegítima, porque también explicamos en esa parte, si recuerdas, que tú en este caso, si aquí dice, lo dabas de alta en el registro de la propiedad, quedaba libre de cualquier reclamo futuro. Y eso exactamente es lo que alegó Madero para no devolver las tierras. Yo ya revisé, como dice aquí, tales disposiciones y encontré que como están inscritas en el registro de la propiedad del Estado, ya no se puede hacer nada. Y eso fue lo que causó una de las causas de que el zapatismo se levantara en contra de Madero, porque Madero faltó a su palabra y aquí hago el comentario. Luego después. Ve cómo este tratado de Ciudad Juárez está a favor de los antiguos porfiristas o de los porfiristas como grupo, si bien Porfirio Díaz se va, pero repito, pues todo el sistema pues, obedecía a porfiristas, los viejos porfiristas, ve, fueron reconocidos los fueros del ejército, es decir, todos sus derechos, contra el que habían combatido los insurgentes, es decir, los revolucionarios, y se combinó el licenciamiento. ¿Qué es importante? ¿Qué es licenciamiento? Precisamente las guerrillas maderistas. El licenciamiento es que se iban a, a se iban a mandar a sus casas a todos los revolucionarios. Y esto es algo inconcebible, porque lo que exactamente le daba fuerza a la revolución maderista era que tenía un ejército.
Y en los tratados estabas mandando ese ejército a su casa y que encima de todo entregara sus armas. Y acá no lo dice, pero incluso en muchos de los casos se pedía que los daños ocasionados durante la revolución los pagaran los maderistas, los guerrilleros maderistas. Y en cambio el ejército federal, que había torturado durante muchos años, no perdía ninguno de sus fueros, ninguno de sus privilegios. Acá te pongo el comentario. Por fuero se refiere a sus privilegios y no serían juzgados por los daños causados por la revolución. Perdón, ahí hay una falta de ortografía, la corregimos. Licenciamiento de los ejércitos revolucionarios significaba que estos se disolverían, pero sin dicho ejército, la revolución pierde su fuerza y capacidad negociadora y en cambio el ejército federal que oprimía queda intacto. Es decir, vuelvo al punto, en esos tratados de Ciudad Juárez beneficiaban al régimen anterior, aunque ya no estaba Porfirio Díaz, pero a todos los porfiristas que quedaron. Y con esto también era otra traición a la revolución, porque estabas quitándole la fuerza que tenía para negociar, que no era una negociación verbal, sino era el ejército que tenía. Y encima de todo, el gobierno interino puso otro porfirista, Francisco León de la Barra. Ve nada más, ni siquiera se puso un revolucionario, porque ellos habían ganado. El 7 de junio, Madero entra triunfante a la Ciudad de México. Madero prometió que haría todo lo posible para aliviar las carencias de las clases sociales, económicas débiles, pero no anunció una mejora de salarios. Externó su realidad con los desposeídos, pero también su convicción de que solo el trabajo los redimiría. Ve lo que dice acá. Dice, expresa la falta de cambios sociales que eran necesarios como aumentar el salario, así como apoyo financiero a los pobres. Es decir, Madero, en pocas palabras, dijo que los iba a apoyar, pero el apoyo que requerían, como era mejoras salariales, no se los otorgó. A pesar de que Madero había sido apoyado por campesinos que trabajaban en un latifundio y que hubiera estado bien aumentarles el salario, así como a los obreros, Madero no lo hizo. Es ahí donde se les empieza a considerar un traidor a la revolución. Esta falta de propuestas sociales y de negarse a devolver la tierra generó dos revueltas, una fue por los hermanos Emilio y Francisco Vázquez, ¿sí? Y en esta dice, su principal propuesta era una redistribución de la tierra para cumplir lo prometido por el Plan de San Luis. Sí, muchos decían, no, es que se tiene que cumplir, y aquí está. Y aquí dice que se facultaba de legislar sobre el fraccionamiento de latifundios, es decir, ellos se daban el poder de fraccionar, de hacer las leyes para fraccionar los latifundios y devolvérselos, ¿sí?, a los antiguos campesinos. Esta rebelión no tuvo apoyo, pero no logró progresar. Luego, otra segunda revuelta se inició cuando muchos de los gobiernos en Sonora y Coahuila no querían no querían licenciar, de acuerdo, disolver a sus fuerzas, los llamados cuerpos auxiliares, formados por maderistas que agruparon a los principales jefes insurgentes y a sus mejores tropas en el ejército organizado. Es decir, se negaron y trataron de salvar creando cuerpos auxiliares, porque ellos también veían que al ganar la revolución, con los afirma de tratados de Ciudad Juárez, lo que realmente se había hecho era mantener casi todo igual y que sobre todo las grandes necesidades sociales, como aumento salarial, repartición de la tierra, Madero no los estaba haciendo. Madero sí hizo dos cosas importantes. Convocó a elecciones y trató de que las elecciones en municipios, en estados, fueran democráticas y también dio una libertad de prensa increíble, porque Porfirio Díaz no soportaba la libertad de prensa, oprimía mucho, por ejemplo, a los periodistas y ejemplo de ello a los Flores Magón. Pero esas son las dos grandes reformas de él. Pero ya en lo que refiere a reformas sociales, esas dos que mencioné, el respeto de las elecciones y la libertad de prensa son reformas políticas. Pero lo que el pueblo necesitaba también, y que ahí no hizo nada el maderismo, fueron reformas sociales, reparto de las tierras a los antiguos campesinos desposeídos por ellas, por medio de las compañías deslindadoras, así como aumentos salariales, y en esas no hizo nada. Y de ahí esta revuelta, la primera la zorquista. Otros que se opusieron al licenciamiento fueron los zapatistas, porque ellos decían, entrego las armas a la par que me entreguen la tierra. Y Zapata trató de reunirse varias veces, ¿sí? Entre el 18 y el 25 solo procedió la reanudación de la ofensiva, ¿ve?, del ejército federal contra los campesinos de Morelos. Eso ya fue el rompimiento. Y ese rompimiento fue muy doloroso. Ahorita más adelante lo veremos. Mira, Madero fue elegido un 1 de octubre de 1911
Y acá este párrafo es importante, dice, con la política de distanciamiento, es decir, de desbaratar, diluir a los ejércitos revolucionarios, había enajenado la voluntad y erigido la sospecha en el corazón de muchos combatientes jefes políticos que lo habían acompañado en la insurrección, es decir, lo empezaban a considerar traidor. Había puesto en el ejército en el centro de una campaña de pacificación librada para su mayor parte contra el pueblo del sur, zapatistas, y las bandas madristas de otra hora, es decir, que lo habían apoyado. Ahora dice, había buscado una compenda en el viejo régimen, introduciendo en su gobierno a personajes conservadores, es decir, que antes eran porfiristas, claramente ligados con la dictadura, y no había comprometido a ninguna reforma social, lo que decíamos, devolver las tierras, lo que sería una reforma agraria, sería lo correcto. Reforma agraria es decir, repartir otra vez esas tierras entre los antiguos campesinos y desaparecer el latifundio, olvidando en cambio, olvidado en cambio sus promesas agrarias iniciales. Y acá hay un comentario de los problemas reales de Madero. Estos fueron los problemas reales. Por un lado, los antiguos revolucionarios desconfiaban de él y aparte, en el segundo, había colocado en muchos puestos de gobierno o había dejado en esos puestos de gobierno antiguos porfiristas. Y encima de todo, tenía el ejército federal atacando a los antiguos grupos que lo habían anulado, en este caso los zapatistas. Y ve, aquí lo expresa bien este renglón. La convicción de Madero era que el país necesitaba un cambio político, no una reforma social. Recuerda la frase que dije en el otro video, que Madero decía, el pueblo no quiere pan, quiere libertad. Y con eso representa claramente que el PAN son aquellas reformas sociales como el aumento salarial, la reforma agraria profunda, que él no veía necesarias. Y por el otro lado, la libertad que reflejaba los cambios políticos como la libertad de prensa, respetar las elecciones y que no hubiera fraude. Ve cómo él, si bien fue un reformador, pero fue un reformador profundo en lo político, pero en lo social le quedó mucho a deber a la revolución y por eso hubo esa primera revuelta, la sorquista. Ahora, la última reunión aquí, apenas 20 días después de la toma de posesión, luego de una corta pero cruda experiencia de represión militar y devastación de sus pueblos y cosechas, los pueblos zapatistas se cobijaron bajo el documento que formuló el sentido y objetivo de su lucha, el Plan de Ayala. Esto es muy importante porque en la última reunión donde ya rompen Zapata con Madero, Zapata le dice que tiene que regresar las tierras y Zapata le dice que no, que todo se hará conforme a la ley, que pues ya lo que expliqué, ¿no? Ya se revisaron los fallos y pues, los fallos son legales. Dice, hay que respetar la ley, señor, le dice Madero a Zapata, señor Zapata. Y entonces Zapata desinfunda su revólver y le dice, aquí no hay más leyes que mis fuelles. Los fuelles es el gatillo que acciona el precursor del revólver, es decir, estaba queriendo decirle con no hay más leyes que mis fuelles, que es, lo repito, es el gatillo que jala de los revólver, pues que lo único que iba a quedar por ley eran las armas. Y a partir de ahí, entonces, los zapatistas proclaman el plan de Ayala y en el primer punto declaran enemigo de la revolución al presidente Madero. Abajo lo vemos. Ve el plan de Ayala, su contenido, ve. Acá pongo el comentario, dice, inicia la rebelión zapatista y la proclamación del plan de Ayala. Firmado el 25 de noviembre, el plan de Ayala, Madero aparecía como el violador de los principios de sufragio efectivo y no reelección, que había jurado defender. Era el ultrajador, el violador de la fe, la causa, la justicia y las libertades del pueblo y del hombre. Impuso un gobierno profesional, causó reiterados derramamientos de sangre. Se refiere a los ataques que el ejército federal, mandados por él, había hecho a los zapatistas. Traidor a la patria, por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que deseaban libertad, a fin de complacer a los científicos, hacendados y caciques que nos esclavizan, es decir, los antiguos porfiristas. Este párrafo habla claramente que el zapatismo con el plan de Ayala rompía con Madero porque Madero carecía de propuestas profundas de carácter social. Dos específicamente, lo repito. La reforma agraria, que era volver o repartir las tierras de los latifundistas entre sus antiguos dueños, y la otra, aumentos salariales, ¿sí? Y también ya en un punto más profundo, pues quitar a todos los antiguos jefes y poner a los revolucionarios. Ahora ve, el plan de Ayala nombraba originalmente a Pascual Orozco, este no aceptó y puso a Zapata. Ve lo que dice acá. Estipulaba que los pueblos y ciudadanos despojados de terrenos, montes y aguas entrarían desde luego en posesión de sus bienes, manteniéndolo a todo trance con las armas en la mano, la mencionada posesión. Este renglón significa que podrían mantener su propiedad, si era necesario, a través de las armas, o sea, defenderlas a balazos.
Definía como obligación de los usurpadores, es decir, de los latifundistas, no de los nuevos poseedores, demostrar ante tribunales futuros su derecho. Es decir, aquí cambiaba la situación. Aquí tenían que ser los latifundistas los que tenían que probar que eran dueños legítimos de esa tierra. Y la legitimidad se la daba a los antiguos dueños que habían sido desposeídos durante el porfiriato. Ve cómo cambia todo y se pone del lado de los campesinos desposeídos. Habría de expropiarse la tercera parte de tierras, montañas y aguas de que no podían disfrutar sino los poseedores propietarios que las monopolizaban. ¿A qué se refiere? A los latifundistas, a los dueños. Y se nacionalizaría la totalidad de los bienes de hacendados, científicos y caciques que se opusieran al plan de Ayala. Ve, este último punto también es muy radical, porque decía, bueno, si tú te opones al plan de Ayala, tu casa, tu hacienda, todas tus propiedades pasan a ser parte de los zapatistas para que se repartan entre el pueblo. Eso es totalmente todo lo contrario a lo que propuso Madero. Madero se negó a eso y los zapatistas lo llevaban a otro nivel. Si te opones al plan de Ayala, también tus bienes van a pasar a ser nacionalizados, es decir, van a ser parte de los zapatistas y se van a repartir entre los más pobres. Ve cómo cambia totalmente el sentido del zapatismo con el sentido del maderismo. Otra rebelión que se dio es la de Pascual Orozco, te la menciono en este párrafo. Y lo mismo, se sintió defraudado, en este párrafo te lo explica, y decidió básicamente iniciar su plan. Su plan no tuvo mucho, ¿sí? Este párrafo explica que trató igual que Zapata de entrevistarte, pero Zapata le pidió primero que apoyara a Abraham González en el Estado, lo que no quería, y el segundo que se trasladara para enfrentar a los zapatistas, cosas que no aceptaba, pues él era antiguo compañero de armas de Zapata en la revolución. Sin embargo, su revuelta no tuvo tanto apoyo, ¿sí? Su revuelta se llamó Plan de la Empacadora. E igual incluía una vehemente condena. Ve cómo tenemos ya dos revueltas, la orquista y la de Orozco, pero la tercera, la más importante, la zapatista. Es decir, el maderismo, te repito, se queda corto en la parte de las reformas sociales. Y aquí ve lo que decía, la inmediata destrucción de las tiendas de raya, el pago a trabajadores en moneda, porque no se les pagaba en moneda, días de trabajo de 10 horas, es decir, reformas otra vez que contemplaba el plan de Ayala, pero que también apoyaban a los más desposeídos y que Madero no veía. Me voy más abajo. Y a partir de esta parte con la que voy a cerrar es cuando la embajada norteamericana empieza a planear destituir al gobierno maderista y poner un gobierno que cuide los intereses de la... Esta es la otra etapa, donde viene la llamada escena trágica, ¿no? Es todo por mí. Permítanme.